Muy bien, entonces, hasta acá hemos hablado de la ventilación. La ventilación es un proceso por el cual ingresa y sale aire. El ingreso y salida de aire tiene que verse o está relacionado con el aumento o disminución del volumen pulmonar, y eso es gracias a los músculos. Tú aumentas tu volumen durante la inspiración y eso hace que disminuya la presión del pulmón, y presión, estamos hablando de la presión intrapulmonar, y por lo tanto ingresa el aire de la atmósfera. ¿Sí? Esto es por ley de Boyle. Lo contrario sucede en la expiración. Durante la expiración el volumen disminuye porque el diafragma se relaja y la presión aumenta dentro del alveolo y por lo tanto le gana la atmosférica y puede salir el aire. Para tú poder distender y tu pulmón necesitas tener un tejido que sea elástico. El pulmón tiene un tejido elástico que hace que pueda regresar a su estado normal. Otra fuerza, otro factor importante durante la ventilación es la tensión superficial que hemos hablado. Es la fuerza que ejercen las moléculas de agua en una interfase aire-agua, que hace que no puedan separarse y por lo tanto, si estamos en el alveolo no pueda insuflarse. Y si no se insufla, se colapsa el alveolo. Por ley de Laplace, ya sabemos, ya lo revisan nuevamente, para eso necesitamos una sustancia que rompa esa tensión superficial y eso es el surfactante, ¿ya? Que todos lo tenemos, lo producimos y lo eliminamos y lo seguimos produciendo constantemente gracias a los neumocitos tipo 2. Muy bien, una vez que tenemos ya el aire dentro del alveolo, necesitamos difundir ese gas, ¿ya? Que es la hematosis o también conocido como hematosis. Es el oxígeno que ingresa del aire, es transferido del alveolo al capilar pulmonar y finalmente es transportado puede ser por una molécula, una proteína o puede ir libre hacia las células periféricas o de otros tejidos. En el tejido, el CO2, producto del metabolismo, es eliminado o difundido hacia el lado venoso de la circulación sistémica y posteriormente es llevado hacia los pulmones para ser eliminado por los alveolos, ¿no? A través del aire expirado. Muy bien, entonces el término aquí hematosis es el intercambio que existe en el alveolo, ¿no? De oxígeno que ingresa a la arteria y, mejor dicho, el oxígeno que ingresa a la sangre que va a ser arterializada y la salida del CO2 de la parte venosa hacia el alveolo. Muy bien, ahora, hemos hablado de que cuando pasa el aire, ¿no es cierto?, de un medio a otro, lo hace por gradiente de presiones, ¿estamos de acuerdo? En la difusión, que es el paso de un gas, en este caso, a través de una membrana semipermeable, lo hace a través de la difusión. Y la difusión se hace por gradiente de concentraciones o gradiente de presiones. Entonces, si estamos difundiendo oxígeno del medio ambiente hacia la sangre, tenemos que conocer el valor de la presión y de la concentración del oxígeno en el aire atmosférico. El aire atmosférico es una mezcla de gases, ¿ya? Es como si fuese una gran masa, ¿no es cierto?, que tiene componentes, ¿no? Tienes como una receta, tiene sus componentes, sus elementos, sus materiales. El nitrógeno corresponde el 78.09, vamos a ponerle 79% del gas atmosférico. Es decir, de 100 mililitros, ¿no es cierto?, 79 mililitros de aire es de nitrógeno. El oxígeno es el 21%. El argón, que son gases, también 0%. Dióxido de carbono se considera 0%. Y bueno, otros gases, como puede haber, también 0%. Lo más importante que es el oxígeno. Es decir, que si yo tomara una muestra de aire, el 21% de esa muestra es oxígeno. Y esa concentración, o sea, el 21%, es igual en cualquier parte del planeta. Ya sea acá en Lima, puede ser, no sé, en la altura, ¿no es cierto?, en Junín, en Puno, vamos a suponer, o en alguna otra parte del mundo. La concentración es la misma. Lo que varía es la presión parcial. Eso sí me va a variar porque va a depender de la presión atmosférica. La presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. A medida que uno asciende, esta presión parcial va disminuyendo, ¿ya? Y si disminuye la presión parcial del todo del aire atmosférico, obviamente va a disminuir la presión parcial de los elementos que lo componen, pero jamás va a cambiar la concentración, ¿ya? Muy bien, entonces, una vez que ingresa
el aire, vamos a ver acá primero la composición del aire atmosférico. Acuérdense que a mí el gas que me importa es el oxígeno, ¿no? El nitrógeno, el CO2 y los demás no me interesan, al menos ahora. El aire atmosférico tiene una presión parcial de oxígeno de 150 milímetros de mercurio. ¿Y cómo hallamos esto? Fácil. Multiplicas 760 milímetros de mercurio, estamos hablando a nivel del mar. Generalmente cuando hablamos de valores se habla a nivel del mar, ¿no? Esto puede variar, como les dije, si uno va ascendiendo, ¿no? Porque va a cambiar la presión atmosférica. Multiplica 760 milímetros de mercurio por la concentración, que es 21%, te sale aproximadamente 159, 160 milímetros de mercurio. Pueden hacer ustedes el cálculo con cualquier presión atmosférica. Si la presión atmosférica, no sé, en alguna parte de la Tierra, que es en la altura, ya no es 760, será 700, pongamos, lo multiplicas por 21% y te sale la presión de oxígeno en esa zona, ¿ok? La presión de CO2 se considera 0.3 milímetros de mercurio. En realidad sería casi cero, o sea, no respiramos CO2 nosotros, más bien lo eliminamos, no lo respiramos. Una vez que ingresa el aire de la atmósfera, pasa por la tráquea, ¿no es cierto?, pasa por los bronquios y termina en el alvéolo con una presión de 105 milímetros de mercurio. ¿Por qué disminuye? Porque dentro de la vía aérea tenemos vapor de agua, y ese vapor de agua, que es un gas, ¿no?, o sea, es el agua en vapor, ejerce una presión, ¿no? Entonces hay que restarle a esta 159, le restamos la presión de vapor de agua y nos queda 105. Esta presión con la cual llega en el alvéolo de 105 es muchísimo mayor que la presión de oxígeno que hay en la sangre desoxigenada. Miren cuánto es, 40. Entonces de 105 a 40 hay una gran gradiente de concentraciones, de presiones, lo que hace posible el ingreso de oxígeno al capilar para formar la sangre oxigenada. Entonces, gracias a esta gradiente de presiones es que el oxígeno puede ingresar. Una vez que ingresa hacia, en este caso sería la vena pulmonar, ¿no es cierto?, que llega sangre oxigenada, va hacia el corazón, ¿no?, va hacia a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sale por la aorta, y es aquí en estas arterias que son ramas de la aorta donde uno toma el estudio de gases arteriales, que es el AGA, no sé si alguna vez han escuchado, y ahí le va a salir un valor, que es el que nosotros utilizamos para saber si el paciente no tiene alguna alteración de las presiones de oxígeno y CO2. Aquí la presión de oxígeno en la sangre oxigenada es 95 milímetros de mercurio. Disminuye un poco, ¿no? De 105, 100 que era aquí, disminuye a 95 milímetros de mercurio. Esa es la presión normal de oxígeno en sangre oxigenada. Esta presión de oxígeno va a ir a toda la circulación sistémica. El oxígeno va a ser entregado hacia los órganos o tejidos, gracias a que también hay una gradiente de presiones. Miren cuánto es la presión de oxígeno en los tejidos, es 40. De 95 a 40 el oxígeno pasa muy bien porque tiene una buena gradiente de presión. Y el CO2 sale de la célula, miren que tiene 45 milímetros de mercurio, ¿ok? Y la presión de CO2 es 40, como ven acá. Entonces hay una gradiente de 5 más o menos, ¿no? Puede salir el CO2. Sale el CO2, se transforma ya en sangre venosa con una presión de oxígeno de 40, porque ya se entregó todo ese oxígeno a los tejidos, y con una presión de CO2 de 46, porque se está trayendo el CO2 de los tejidos, o sea, es un producto de desecho, y llega hacia los pulmones. En los pulmones, esta presión de oxígeno se enfrenta a una presión de 105, nuevamente del alvéolo, y por eso es que el oxígeno puede ingresar nuevamente al capilar pulmonar. Y miren el CO2 se enfrenta con una presión de 46 milímetros de mercurio en la zona desoxigenada que llega hacia el alvéolo, frente a una presión de CO2 de 40. Tiene una gradiente más o menos de 6 milímetros de mercurio. Si bien es cierto, la gradiente es pequeña, pero significativa para que pueda el CO2 salir. Un dato importante, el CO2 es un gas muy difusible. Es mucho más difusible que el oxígeno incluso. Por eso es que a pequeñas gradientes puede salir de la circulación hacia el alvéolo, ¿ok? Y nuevamente la sangre se convierte en sangre oxigenada porque ya
botaste el CO2 e ingresaste el oxígeno. ¿Cuál sería entonces el valor del oxígeno? 95 y del CO2 de 40. Y así se repite todas las veces que inspiramos y expiramos, ¿ya? Esto se llama difusión de gases. Muy bien. Algo muy importante es que para tú difundir un gas del alvéolo al capilar se necesita de una membrana, que lo hemos hablado también en histología. Importante porque en ciertas patologías esta membrana puede engrosarse y puede producir cambios o alteraciones en la difusión de un gas. Para eso hay una ley también. Nuevamente recurrimos a la física, que es la ley de Fick. La ley de Fick me dice que la difusión de un gas es mayor cuanto mayor gradiente de presión haya. Miren aquí, la presión alveolar de oxígeno es 105 y la presión alveolar de sangre que llega al pulmón es de 40. Entonces su gradiente de presión es bastante amplia y eso hace que el oxígeno pueda difundir muy bien, ¿ya? Al contrario, ¿no? El CO2, que es de 46, miren, es mayor que esta presión que hay en el alvéolo, que es de 40. Por lo tanto, el CO2 puede moverse gracias a una gradiente de presiones. Entonces, es directamente proporcional, como les digo, Fick nos dice que la difusión de un gas es directamente proporcional a la gradiente de presiones que existe entre ambos espacios, ¿no? En este caso, entre el alvéolo y el capilar pulmonar. ¿Qué más nos dice? Es directamente proporcional al área. ¿A qué área estamos hablando? Al área del alvéolo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el alvéolo, si tú estirabas todos los alveolitos, ¿ok?, tenías un área de 75 metros cuadrados? Es bastante. Mientras más área alveolar tengas, más oxígeno va a poder ingresar y más CO2 puede salir. Directamente proporcional también al coeficiente de difusión. El CO2 es muy difusible, ¿ya?, en relación al oxígeno, pero es inversamente proporcional a la distancia que existe entre un espacio y otro. En este caso, entre el alvéolo y el capilar. El espacio es mínimo, menos de 0.5 micras, ¿ok? Y está compuesto por la pared del alvéolo, ¿ok? Tenemos el intersticio, ¿sí?, y la pared del capilar. Dentro de la pared del alvéolo y capilar está la membrana basal. Este espacio es bastante pequeño, ¿ya? Mientras más pequeño sea el espacio, o sea, más delgado sea esta barrera, el gas va a difundir libremente, ¿ya? ¿Qué pasa cuando este espacio se torna patológico? Por ejemplo, se llena de agua, es un edema, ¿cierto? Ahí lo que puede pasar es que hay mayor distancia y el oxígeno va a tener dificultad para poder moverse libremente del alvéolo hacia el plasma, ¿sí? Entonces, es importante esta barrera hemato-aire, ¿ya? Y otro dato importante es la gradiente alvéolo arterial. La gradiente alvéolo arterial es la diferencia que existe entre el oxígeno en el alvéolo, que es más o menos 100 a 105, y la de la arteria, que es 95 milímetros de mercurio. Normalmente debería ser igual, ¿no? 105 y 105. Acuérdense que los gases difunden de un mayor a menor presión hasta que se equilibran. Deben equilibrarse, pero acá no se equilibran. ¿Por qué? Porque hay un cortocircuito fisiológico. Es decir, en alguna parte del organismo, sobre todo en el pulmón, gracias a las arterias bronquiales y a las venas tebesianas que se conectan directamente con la aurícula izquierda, se mezcla la sangre venosa, o sea, la sangre desoxigenada, con la sangre oxigenada, y por esto genera una disminución de la presión arterial de oxígeno. Esto es normal, esto se denomina cortocircuito fisiológico y es aproximadamente el 2% del gasto cardíaco, ¿ok? La presión, en cambio, alveolar de CO2 es igual a la presión arterial de CO2 porque se equiparan, esto sí cumple, ¿no? Esta gradiente alveolar arterial, cuando ya llevemos el curso de respiratorio, lo vamos a ampliar muchísimo más, pero es importante porque nos va a dar información sobre si hay alguna patología que cause hipoxemia, ¿ya? La gradiente alveolar arterial entonces tiene que ser normal entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Y como les digo, se debe a un cortocircuito fisiológico o un shunt. El shunt es la mezcla de sangre desoxigenada con sangre oxigenada. ¿Se puede mezclar en el organismo? Sí. Eso es gracias a dos situaciones anatómicas. Las venas tebesianas, que drenan directamente en la aurícula izquierda, y la circulación bronquial, ya que ya hemos hablado también, que es la que nutre al pulmón, ¿ya?